de todos, más de 100 canales nacionales e internacionales, noticias, cine, deportes, novelas e infantiles, televisión más internet, Monitor Space As, calle 11, número 1718, Barrio El Prado, Sincelejo. Contáctenos a el 281-0210, 310-726-8348 y 300-293-8470. No importa dónde te encuentres, en la distancia tu familia te extraña y espera por ti. Cuando una familia permanece unida, no hay distancia que la separe. El Palacio de la Pantaleta, un lugar para crecer, soñar, compartir y disfrutar juntos en familia. El Palacio de la Pantaleta, siempre contigo. ¿Tienes voz y talento? SLOP está buscando las mejores voces para brindarle formación en presentación de radio y televisión, narrador y comentarista deportivo, voz comercial, animación de eventos, cantante e intérprete de la canción, locutor DJ, discoteca y productor, locución para niños. En SLOP también puedes estudiar periodismo, camarografía, productor audiovisual, productor de sonido, artes escénicas. Ven y realiza tus sueños en SLOP. 310-748-8148. Visítanos en funeslop.com.co. SLOP Sincelejo. En este día Descarto Tiendas quiere invitarlos a todos a que conozcan nuestra nueva sección de hogar y decoración. En esta sección podremos encontrar una gran variedad de artículos, dentro de los cuales contamos con una sección de decoración para tu hogar, artículos navideños, productos en melanina, termos, artículos de camping y una amplia sección de plásticos. Estás viendo Canal 8. Robar señal de cable tiene consecuencias. Estás viendo Canal 8. Canal 8 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Los productos promocionados y conceptos emitidos son responsabilidad absoluta del productor y director del programa. Análisis. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Democracia, Política y Poder. Con la producción de Richard Martínez, la presentación y conducción de Manuel Esteban Polo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Nadine Madera, abogado, magíster en Derecho y candidato a doctor en Derecho. Bienvenido, doctor, al programa Democracia, Política y Poder. Vale, muchas gracias por esta amable invitación que me has extendido el día de hoy para participar de este importante programa y saludar, por supuesto, a toda la teleaudiencia que nos acompaña en este espacio para debatir temas importantes de nación, temas importantes de la región y también internacionales. Vamos a comenzar con el libro que usted ya tiene listo, cómo es el título y por qué lo escribió. Sí, recientemente he publicado precisamente con la editorial Ibáñez
un libro denominado Limitación de los derechos políticos de funcionarios públicos elegidos democráticamente. Ese es un libro que apuesta precisamente a un análisis respecto a las garantías de los derechos políticos a nivel general, pero haciendo un particular énfasis en los derechos políticos. ¿Eso estuvo relacionado con el caso Petro? Sí, de hecho, una de las aristas analizadas en ese libro precisamente apunta a todo el debate circundante a la sanción de destitución e inhabilidad que se profirió contra, en ese momento, alcalde mayor de Bogotá y presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Ese fue uno de los capítulos que estudiamos nosotros en ese espacio. La idea precisamente del libro apunta, como mencionaba, a analizar las garantías de los derechos políticos que son vigentes más que nunca en nuestros países latinoamericanos, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, la vigencia y la defensa de los derechos políticos, y a partir de ello analizando, bueno, todo lo que corresponde a la estructura del derecho, cómo se dio esa evolución histórica de los derechos políticos y por qué esa garantía de derechos políticos termina siendo llevada a instrumentos internacionales y dentro de todo ese sistema jurisdiccional internacional que se ha creado, se protege y se amparan estos derechos políticos, sobre los cuales también personalidades en Colombia han estado dentro de ese sistema y han ejercido o han solicitado ante las Cortes Internacionales la defensa de los derechos políticos, y también esos instrumentos internacionales han servido, por supuesto, para defender esos derechos políticos en el ordenamiento interno colombiano. Y que además del presidente Petro, en ese entonces que era alcalde de Bogotá, que fue nuevamente restituido a su cargo, a la Comisión Interamericana de Derechos, determinar medidas cautelares, ha beneficiado a otras personalidades que han sido, digamos, destituidas por la Procuraduría General de la República. Sí, claro, las decisiones tienen un efecto importante en el ordenamiento interno colombiano. Lo que había acontecido con el señor presidente en su momento, alcalde mayor, era que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había emitido una medida cautelar protegiendo los derechos políticos del señor alcalde en su momento. Esas medidas cautelares no son obligatorias, no obstante, la Corte Constitucional colombiana, en su jurisprudencia, en sus decisiones judiciales, ha dicho que, de acuerdo a lo que diga la Comisión Interamericana en las medidas cautelares, las medidas son obligatorias en el caso colombiano. O sea, le ciñó un carácter de obligatoriedad a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana. En ese sentido, se presentó una acción de tutela porque en ese momento el presidente no quiso cumplir la medida cautelar, y la acción de tutela, obviamente la sentencia, ordenaba lo que la Corte Constitucional decía, y era que tenía que cumplirse con las medidas cautelares, y en su defecto entonces tenía que el alcalde mayor de Bogotá en su momento, Gustavo Petro, entrar nuevamente al cargo y adelantar sus funciones. Y esto teniendo en cuenta que Colombia forma parte del sistema interamericano. Claro, por supuesto, la decisión tiene mayor vigencia y tiene toda la vigencia del mundo, partiendo de que Colombia hace parte del sistema interamericano de derechos humanos, en donde está, por supuesto, la Comisión Interamericana como órgano político de la OEA, pero también del sistema de derechos humanos, y, por supuesto, la Corte Interamericana. De hecho, posterior a las medidas cautelares, el caso pasó a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana terminó pues emitiendo una decisión muy importante, que es la que nosotros conocemos, en donde se declara responsabilidad internacional al Estado colombiano por violación de los derechos políticos de Gustavo Petro Urrego cuando era alcalde mayor de Bogotá. Esa ha sido la defensa del señor presidente hoy en día, diciendo, por supuesto, que la Procuraduría debe respetar los derechos políticos, que tiene que tener mucho cuidado cuando se adelanten las investigaciones, y que el sistema interno colombiano debe adecuarse a los parámetros internacionales. La procuradora o la Procuraduría hizo un replanteamiento interno donde ellos hacen un cuerpo de norma con el fin de adaptar esa interpretación desde el punto de vista hermenéutico. Entonces, esto quiere decir que no están cumpliendo con lo ordenado por la Comisión Interamericana en su momento. Lo ordenó la Corte como órgano jurisdiccional del sistema, y lo que hizo en su momento la Corte fue posteriormente un seguimiento, una supervisión al cumplimiento de sentencia. Es una figura que dentro de los estatutos de la Corte se prevé,
y al hacer el seguimiento de cumplimiento de sentencia, la Corte encontró que el Estado colombiano no estaba cumpliendo con lo que se había emitido en la sentencia de Gustavo Petro Rego versus el Estado colombiano. En ese orden de ideas, el llamado o la exhortación que hizo la Corte Interamericana en su momento fue precisamente adecuar el ordenamiento jurídico interno, motivo por el cual hace poco o recientemente la Corte Constitucional colombiana también tomó una decisión declarando la inexequibilidad, es decir, expulsando el ordenamiento jurídico la reforma que se había planteado la Procuraduría General de la Nación, con la cual se pretendía, según el argumento de la Procuraduría, adecuar la Procuraduría a lo estatuido por la Corte Interamericana, pero la Corte Constitucional dijo que eso no era lo que estaba estableciendo claramente la Corte Interamericana en la sentencia. Quiere decir que algunos casos que la Procuraduría ha llevado con algunos funcionarios que son de elección popular se cae. Por supuesto, y ahí vemos el caso del senador sucreño de apellido Merlano, Eduardo Merlano, si no me falla la memoria. Sí, que todos lo conocen, ¿no sabes quién soy yo? El senador que hizo estando en Barranquilla, que unos agentes de tránsito le requirieron para hacer un procedimiento policivo y que la Procuraduría terminó destituyéndolo e inhabilitándolo. Mismo caso. El señor Ordóñez. El Consejo de Estado ahora tomó una decisión, esa decisión fue ahora recientemente, en donde tumba o declara, en términos técnicos, declara la nulidad de lo actuado por parte de la Procuraduría General de la Nación y que entonces se deben proceder a las respectivas reparaciones al entonces senador por su destitución inhabilitada. Ahora viene una indemnización millonaria, ¿no? Sí, claro, ahí tienen que hacer una respectiva tasación respecto a lo dejado de percibir por el senador desde el momento en que fue destituido hasta el término de su periodo. Con el fin de restablecer sus derechos. Exactamente, viene un proceso de restablecimiento y eso también queda allí como pauta o como guía porque se mantiene firme, como debe ser, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo establecido por la Corte Constitucional colombiana cuando indica entonces que deben haber unas reglas claras y precisas para la limitación de los derechos políticos de los funcionarios públicos elegidos democráticamente y es precisamente eso lo que nosotros desarrollamos en el libro. En el libro, ¿cuántos capítulos tiene y qué tesis se apunta además de esta? Bueno, en el libro adelantamos 4 frentes de trabajo que hacen un análisis respecto a cómo ha evolucionado la interpretación de la limitación de los derechos políticos desde un punto de vista teórico, también desde un punto de vista doctrinal, desde un punto de vista jurisprudencial en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado y finalmente pues analizamos las propuestas el caso Gustavo Petro, le dedicamos un capítulo específico y finalmente hacemos un análisis en ese desarrollo en relación a cuáles son las posibles soluciones que nosotros ofrecemos para poder adecuar el sistema interno colombiano a las disposiciones internacionales, teniendo en cuenta que las decisiones de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento y es apremiante y es urgente que el Estado colombiano adecue el ordenamiento interno a estas premisas internacionales. Lo que está pasando en Colombia ahora con las diferentes actuaciones que está haciendo el fiscal de la República en diferentes actos y que desde la luz del derecho, ¿cómo lo ve usted? Bueno, el fiscal general de la Nación tiene unas funciones constitucionales en respecto a la política criminal que ellos deben ejecutar o continuar, respecto al ejercicio de la acción penal y frente a ello él tiene que cumplir lo que establece la Constitución y la ley. Los discursos del señor fiscal tienen que estar ajustados a eso, al respeto de las instituciones, lo mismo que las respuestas o discursos que dé el presidente de la República. De tal manera Cuando que un fiscal de una república no cumple de pronto así como está establecido en la luz del derecho, ¿qué instancia lo investiga él? Lo que pasa es que el fiscal es un aforado constitucional y existe un vacío respecto a algunos funcionarios del más alto nivel. Pero al final encontramos a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se encarga de investigar a altos funcionarios del Estado. Dentro de esos altos funcionarios del Estado
está, por supuesto, el fiscal general de la Nación. ¿Qué pasa cuando se cae en los dos tipos de prevaricato? ¿Cómo se llama? ¿Puedes repetir? Los dos tipos de prevaricato por acción y por omisión. Debe existir claramente un debido proceso. En ese debido proceso se debe determinar las causas, se deben recopilar todo el material probatorio que permita llegar a la certeza de la comisión de la conducta, y posteriormente es un juez el que va a tomar la decisión si en efecto existe una violación a la ley o no. Si existe la violación a la ley, el juez, además de las medidas condenatorias, tomará otras medidas como la destitución, la inhabilidad, claramente las medidas intramurales o extramurales, lo que se establezca de acuerdo al ordenamiento penal colombiano. Bueno, estamos dialogando con el doctor Nadine Madera. Usted también tiene la gran oportunidad de venir y participar con nosotros en estos análisis desde diferentes aristas. Hoy estamos aquí en el Canal 8. Vamos a la primera pausa y ya regresamos para seguir conversando con el doctor Nadine Madera. Análisis. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. Monitor Space AS, televisión e internet ilimitado al alcance de todos. Más de 100 canales nacionales e internacionales. Noticias, cine, deportes, novelas e infantiles. Televisión más internet. Monitor Space AS, calle 11, número 1718, Barrio El Prado, Sincelejo. Contáctenos a el 281-0210, 310-726-8348 y 300-293-8470. No importa dónde te encuentres. En la distancia tu familia te extraña y espera por ti. Cuando una familia permanece unida, no hay distancia que la separe. El Palacio de la Pantaleta, un lugar para crecer, soñar, compartir y disfrutar juntos en familia. El Palacio de la Pantaleta, siempre contigo. ¿Tienes voz y talento? SLOB está buscando las mejores voces para brindarle formación en presentación de radio y televisión, narrador y comentarista deportivo, voz comercial, animación de eventos, cantante e intérprete de la canción, locutor DJ, discoteca y productor, locución para niños. En SLOB también puedes estudiar periodismo, camarografía, productor audiovisual, productor de sonido, artes escénicas. Ven y realiza tus sueños en SLOB 310-748-8148. Visítanos en funeslob.com.co. SLOB Sincelejo. En este día Bescato Tiendas quiere invitarlos a todos a que conozcan nuestra nueva sección de hogar y decoración. En esta sección podremos encontrar una gran variedad de artículos, dentro de los cuales contamos con una sección de decoración para tu hogar, artículos navideños, productos en melanina, termos, artículos de camping y una amplia sección de plásticos. Estás viendo Canal 8. Análisis. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. Estamos dialogando con Nadine Madera en la tarde de hoy, además de ser titulado en estas ramas del derecho, es profesor universitario. ¿Cómo le ha ido usted como docente en la enseñanza de lo que es la jurisprudencia?
Bueno, una de las cosas más hermosas que Dios me ha permitido en la vida precisamente es transmitir los conocimientos. Creo que una de las cosas que nosotros debemos como seres humanos y como personas hacer en la vida es precisamente dejar un legado, transmitir un mensaje. Lo hacemos desde la parte biológica, ¿no? Con nuestros hijos. Y así también creo que es con el conocimiento. Y por eso me siento muy feliz compartiendo desde la academia y en los escenarios en los cuales he estado y me han invitado para precisamente dejar ese granito de arena respecto a este conocimiento científico que yo he estudiado y que quiero que los demás aprendan, ¿no? Y qué más o qué mejor que la universidad para compartir con todas estas personas y con todos estos estudiantes sobre estos conocimientos y los debates que ellos generan. Además, porque en cada clase uno aprende de los estudiantes. Las personas piensan a veces que uno cuando va a un salón de clase es el docente el que hace todo. Y no es así realmente. Cuando uno realmente se dispone a escuchar al estudiante, uno termina aprendiendo del estudiante. Y es una experiencia muy bonita, significativa y valiosa en este ejercicio. Y yo puedo decir hoy, mis años de experiencia que tengo en el sector universitario, que los estudiantes me han enseñado, inclusive me han puesto a pensar respecto a algunas preguntas de derecho que a veces uno viene como grabado de la universidad, de los estudios de formación. Con toda esa formación conceptual. Pero llega un punto en donde uno dice, bueno, pero el estudiante es cierto lo que dice. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el ¿y por qué nos lleva precisamente a profundizar en ese conocimiento, y es cuando uno encuentra respuestas que antes no había vislumbrado. Entonces, por eso creo que es importante estos espacios y sin duda alguna el crecimiento académico que tiene uno como persona, como profesional en estos aspectos, en estos espacios, es muy importante. Entonces, creo que ha sido una experiencia maravillosa. Y a nivel universitario, con las nuevas tendencias metodológicas, el 30% corresponde al docente y un 70% a los estudiantes, dicho así, pues cuantitativamente. Pero en la parte de cualificación, desde la epistemología que tiene que ver, sobre todo usted, en el marco y análisis de los diferentes cuerpos de normas, porque el derecho es precisamente la aplicación de la hermenéutica para poder hacer la interpretación en lo que se llama casuística, ¿no? Que es el estudio de casos. ¿Cómo le ha ido con los estudiantes? Yo creo que ahí hay un gran aprendizaje. Sí, claro. De hecho, fíjese que un caso particular, te comento y le comento a la audiencia, hace unos años una estudiante en un ejercicio, un trabajo académico, se planteaba la siguiente pregunta: ¿por qué el apellido de las madres no puede ser primero? Porque eso fue hace como 4 años aproximadamente. Decía, ¿y por qué no tener un orden respecto a los apellidos? Obviamente el orden de los apellidos tiene una tradición histórica y que está relacionado precisamente con los patriarcados, ¿no? Entonces, el nombre del padre, el apellido del padre siempre va primero. Pero esta joven estudiante se planteaba eso y de hecho escribió un corto documento en donde ella señalaba que no había necesidad de que el apellido del padre fuera primero, que si se quería que el apellido de la madre fuera primero y el segundo del padre, y hasta que si había dificultad con ambos, bueno, que la suerte decidiera. Y yo lo miré jocosamente, y precisamente hace como 1 año o 2 años salió una ley en donde ya no era obligatorio, o sea, no era necesario si en esa pareja se quería colocar el apellido de la madre primero, bien lo podría hacer por el tema de la igualdad y el respeto a los géneros y demás. Entonces, cuando esa noticia salió, yo revisé esa ley en su momento, en la clase lo comenté y a ese estudiante se lo reconocí después de varios años de haber visto ese trabajo, aunque yo le dije en su momento que era muy interesante lo que planteaba, pero yo le mostré la ley y le dije, mira, lo que tú decías hoy es ley de la República. Entonces, miren cómo el estudiante puede aporta muchísimo, tanto al debate académico que se da en el aula, como al conocimiento que nosotros como docentes o como educadores tenemos. Entonces, sin duda alguna, la construcción del conocimiento que se da
en estos espacios académicos es fundamental. Y las preguntas que los estudiantes se hacen en las universidades ayudan a fortalecer el conocimiento sobre un tema, inclusive ayudan a replantearnos el conocimiento sobre algunos aspectos específicos. Y por eso considero que de acuerdo a esos nuevos modelos que han venido surgiendo, como mencionaba, en donde se da un fortalecimiento de la creación del conocimiento o de la construcción del conocimiento desde el estudiante como un rol principal y solamente con el rol principal, pero el docente sirviendo como un articulador del conocimiento, como un transmisor, le da la guía y el estudiante continúa, facilitador de procesos, reflexiona, critica, analiza. En ese ejercicio se ha logrado aspectos muy positivos y creo que la educación colombiana en este aspecto es muy buena. A veces nosotros cuestionamos o criticamos a veces los modelos educativos y la forma como se desarrolla la educación. Y creo que la educación colombiana va por buen camino. Obviamente hay que fortalecer algunos aspectos. El aspecto de investigación es fundamental, fortalecerse. Hay que fortalecer algunos temas como el bilingüismo. ¿Por qué? No es por un antojo, es porque realmente la mayoría del conocimiento académico y científico que se desarrolla en el mundo está escrito en idioma inglés. Entonces toca transitar hacia allá, tanto estudiantes como docentes. Y por supuesto que la innovación, el emprendimiento también desde las mismas áreas curriculares, desde las mismas universidades, el fortalecimiento de estas etapas para enseñarle al estudiante no solamente salir de la universidad con un título profesional y ya, sino que ese estudiante salga con una idea de negocio en su misma área científica. Es decir, si es un abogado, entonces yo voy a montar una oficina. ¿Por qué? Porque eso también genera empleo, ¿cierto? Hay veces que yo veo casos como estudiantes de administradores de empresas que están desempleados. Y uno, bueno, pero si tú has estudiado administración de empresas o economía, por ejemplo, y te han facilitado las herramientas para emprender también, para administrar una empresa, para crear tu propia empresa, y el Estado facilita o establece opciones para que tú puedas también iniciar la vía de la innovación o del emprendimiento. Entonces, ¿cuál es la razón para eso? Obviamente emprender en Colombia no es fácil. Emprender no es fácil, pero es un camino que hay que desarrollar, porque si todos queremos ser empleados, ¿quién es el empleador? ¿Quién contrata, no? Y pasa lo que pasa en la mayoría de los municipios, en donde realmente el empleador termina siendo el Estado. El municipio del pueblito es el que termina siendo el mayor contratante, porque los demás no hay nada. Entonces es importante que de la universidad también se articulen esos espacios. Aprovechando sus conocimientos en derecho y sobre todo la parte internacional, el alcalde de Barranquilla en una oportunidad dijo: hombre, ¿qué me gusta a mí ese modelo de gobierno que tiene Bukele en El Salvador? Hoy vemos noticias sobre una población migratoria que está en ese país, 400 colombianos, algunos que van a ser expulsados y otros que van a ser encarcelados. Hay muchos colombianos que allá se han dado lo que se llama falsos positivos, que han dicho que son delincuentes y los han encarcelado en esas que ha construido, y donde, según la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya le ha hecho el llamado por algunas violaciones de derechos humanos. ¿Qué opina usted de este gobierno? ¿Está dentro de la democracia o está más cerca de un proceso dictatorial? Bueno, nosotros estamos mirando el tema de El Salvador desde una óptica muy lejana. Realmente no conocemos de cerca lo que está aconteciendo en El Salvador. Creo que para hablar de El Salvador hay que ir a El Salvador. Hay que estar allá en El Salvador, vivir la experiencia de El Salvador, conocer la información de fuentes directas, de cercanos, de personas, para poder nosotros conceptuar, porque realmente en este mundo digital hay mucha información que realmente no sabemos si es cierta o no es cierta. Eso por un lado. Lo segundo, el amparo de los derechos humanos es para todos los individuos, tanto para las personas que están siendo procesadas penalmente o que están surtiendo algún trámite migratorio, como para todos los individuos. Todos los individuos están sujetos a la protección de derechos humanos.
En ese orden de ideas, el sistema interamericano también protege a estas personas que están en las cárceles y protege a estas personas que están siendo procesadas por temas migratorios. El procesamiento por temas migratorios no es delito, no son delitos, simplemente si la persona se encuentra irregular, su estancia es irregular en un territorio, lo que procede es o deportar a esa persona o que se le dé algún permiso especial de estancia. Eso es discrecional del Estado. El Estado decide si le permite o no le permite su estancia en el país. Si no le permite, simplemente lo devuelve. Entonces, hay que ver cuáles son las condiciones de cada uno, porque no sabemos cuáles son las condiciones de estas personas que están siendo señaladas. El presidente también ha manifestado que hay unas personas que están cometiendo delitos, colombianos que están cometiendo delitos en El Salvador, y frente a ello hay que precisar dos cosas. Uno, debe existir un debido proceso en los procedimientos que se adelanten respecto a cada uno de estos colombianos, y con ellos debe estar, por supuesto, la embajada colombiana. Debe estar allí haciéndole acompañamiento a estos colombianos que están siendo procesados. Cuando se gobierna, doctor, disculpe, cuando se gobierna bajo la figura de estado de excepción, donde los que son capturados no tienen derecho a asistencia de abogado, que creo que ese es el llamamiento que le está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a este mandatario. No, hay una protección constitucional. Los derechos humanos no pueden ser suspendidos ni siquiera en estados de excepción o estados de sitio, como se llama en algunos otros países. De tal manera que todas las personas tienen derecho a la defensa técnica o a la defensa judicial. Y en el caso de los extranjeros, por supuesto que la embajada colombiana, como oficina de los representantes de los colombianos en el exterior, o en su defecto el consulado, debe estar ahí haciendo presencia y acompañamiento a estos colombianos y revisar cuáles son las condiciones reales sobre cada uno de ellos y sobre qué es lo que presuntamente se están investigando. Y por otro lado, hay unas realidades en El Salvador que también hay que mencionar. El Salvador aparecía con los índices de inseguridad más altos del mundo. 1. 2. El Salvador aparecía con los índices de violencia y muerte más altos del mundo. En segundo lugar. 3. El Salvador operaba fuertemente como un paso de narcotráfico de los países centroamericanos, no solamente El Salvador, pero los países centroamericanos era un corredor de narcotráfico muy fuerte, y que las maras, que son las pandillas en El Salvador, pues estaban obviamente aprovechándose de eso y además lucrándose producto de la extorsión a los comerciantes y el secuestro de además personas. Y nosotros vemos que también en las circulares que emite el Departamento de Estado, si no me falla la memoria, a los ciudadanos norteamericanos, ellos le dicen, venga, no vaya a este país, por este y estos motivos. Hay unas circulares donde se les indica a los ciudadanos norteamericanos a qué países se les recomienda a Estados Unidos no viajar. El Salvador estaba en la lista del top 10. Hoy en día, El Salvador tiene uno de los índices de violencia más bajos del mundo. Las condiciones de seguridad del Estado salvadoreño han mejorado hasta el punto que también ha salido de la lista de los países más peligrosos, de los países más violentos, ha salido de la lista de los países más corruptos y está en la lista de los países más eficientes. Lo que quiere decir que el presupuesto del Estado salvadoreño ha sido correctamente direccionado y que la inversión de los recursos públicos se está haciendo como es y se está reflejando en obras de calidad. Por eso le digo, hay que ir a El Salvador, hay que ver El Salvador, hay que conocer las condiciones del trabajo Salvador de campo. Para nosotros. Eso claro, en investigación, un trabajo de campo, ¿no? Exactamente, para nosotros poder conocer todas las situaciones. Toda la parte sociológica, antropológica, las condiciones, las relaciones que se dan entre los grupos, qué está pasando, qué está ocurriendo, porque también hay denuncias que está utilizando, por ejemplo, para encarcelar a aquellos opositores políticos. Por eso menciono que yo creo que en estos momentos lo más sano siempre es que tengamos siempre mucho cuidado respecto a las informaciones que se dan. ¿Por qué? Porque si nosotros, digamos que si no hay la suficiente evidencia, es muy peligroso la retransmisión de información que obviamente intenta perjudicar la legitimidad de las actuaciones del Estado. Y eso lo hemos visto en Colombia. En Colombia a veces en algunas protestas se han dado información mal, dejando en una mala posición a instituciones como la Policía Nacional, por ejemplo.
Y en otras, claramente, la policía ha cometido algunos errores. Y es ahí, precisamente, tanto en uno como en otro, en donde debe surtirse siempre el debido proceso. Nosotros tenemos que evitar siempre, y creo y he opinado siempre en estos espacios en donde me invitan, el sensacionalismo. ¿Por qué? Porque el hablar siempre con la emoción puede generar conclusiones equivocadas en el público. Te voy a poner un ejemplo cristiano. El Señor Jesucristo nunca tuvo un debido proceso. Si usted no lo analiza, o sea, usted revisa la Biblia y todo, y maravilloso toda la historia, pero si usted empieza a analizar y le pone la óptica jurídica, y en Israel tenían normas sobre procesos judiciales, sí lo tenían, se violaron todas. Empezando porque el consejo que llaman de sacerdotes y eso para revisar el caso, los levantan a todos a medianoche y parte del consejo ni siquiera asistió porque era muy tarde, eran altas horas de la mañana. Entonces, no estaban todos los miembros que tenían que hacer parte del consejo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, fue violentado físicamente en presencia de los consejeros espirituales o de allá del Estado israelí. Y la gota, pues, que rebosa la copa es que termina siendo la decisión de vida o muerte sometida al escrutinio popular, ¿no? ¿Y qué dijo la gente? Pues muerte cuando votó por Barrabás. Votaron, o sea, sometieron la decisión de la vida o la muerte a la democracia, votaron por Barrabás. ¿Y quién era el inocente? Jesucristo. ¿Quién era el inocente? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El debido proceso, los procedimientos judiciales lo que hacen es precisamente aclimatar ese sentimiento sensacionalista al ceñirnos a unas reglas, al ceñirnos a unas normas de procedimiento que nos permiten a nosotros, además de todo un debate y controversia, llegar a la certeza o definitivamente tener dudas sobre lo que se está pretendiendo, sobre lo que se está acusando, por ejemplo. Entonces, mucho se ha afirmado sobre violaciones de derechos humanos en El Salvador. Por ejemplo, que los reos no tienen colchonetas. Y de hecho eso, el mismo Estado salvadoreño ha publicado fotografías del penal, el último que construyeron. Y en ese último penal se ve que los reos no tienen colchonetas. Otro, los alimentos que consumen. El mismo Estado salvadoreño lo ha dicho, porque ha dicho, pues yo le voy a dar el pollo a los niños, yo no le voy a dar el pollo a los presos. Sobre esos aspectos, claramente, nosotros debemos revisar situaciones de derechos humanos que son importantes que existan y sobre las cuales llevan a reflexionar sobre algunas acciones realizadas por el gobierno salvadoreño. Pero otras, por supuesto, nos llevan a nosotros a entender que hay acciones del gobierno salvadoreño que son muy ajustadas y las estadísticas y las evidencias, y basta simplemente preguntarle a la gente o ver las obras que se adelantan en el territorio y nos permiten a nosotros saber si realmente las acciones del presidente Bukele están destinadas precisamente a la protección de los individuos o si lo que realmente existe es un autoritarismo. Igual el tiempo dirá siempre o la historia siempre ratificará si una persona actuó bien o actuó mal. Bueno, aprovechando hoy el diálogo con usted, que conoce el derecho, que conoce, se viene criticando mucho el papel de algunos medios que manejan la noticia falsa y que caen en la injuria y la calumnia. Yo quiero así brevemente que nos haga una sinopsis así, sobre todo que la libertad de prensa, ellos se valen de la libertad de prensa para decir, digamos, la mentira como noticia, pero es que la libertad de prensa tiene unas limitaciones. ¿Qué piensa usted al respecto? Totalmente de acuerdo. Todo derecho fundamental, todo derecho constitucional fundamental tiene unas limitaciones. Ningún derecho, ninguno, es absoluto. Ni el derecho a la vida es absoluto. Ningún derecho es absoluto. Si ningún derecho es absoluto, en consecuencia entonces van a existir unas limitaciones. Y esas limitaciones parten, por ejemplo, de los derechos de los demás, actúan como limitaciones, y también el ordenamiento jurídico. Las normas pueden establecer limitaciones a los derechos.
Por ejemplo, yo tengo libertad de movilidad, pero hay un semáforo en rojo hay un semáforo que se pone en rojo y yo me detengo, pues hay una norma que me está limitando la libertad de movilidad en ánimo de poder generar un orden, ¿no? En temas de tránsito. Exactamente. Entonces, hay limitaciones, las normas establecen limitaciones. El ejercicio de la libertad de prensa y de la libertad de información también tiene limitaciones. Y por supuesto que no se puede incurrir en la mentira o en la acusación de delitos al momento de difundir una información. Y por eso es que en el ejercicio periodístico se debe siempre revisar la información. Yo no puedo difundirla automáticamente porque sí. Yo debo validar la información. Listo, yo tengo una fuente secreta que no voy a revelar su nombre porque me está dando una información muy delicada, pero por lo menos yo tengo que confirmar esa información antes de difundirla. No se puede. Antes de difundirla, porque obviamente se genera una afectación al buen nombre de la persona. Y lo que nosotros vemos es que, listo, hay un derecho de rectificación, también es constitucional ese derecho. Si a mí me dicen y en el mismo espacio Pedro Pérez violador y resulta que no era violador, el medio de comunicación debe rectificar. Pero a pesar de que exista la rectificación, el daño es muy profundo, ¿no? Sí. Que va a quedar en el imaginario que ese señor que salió en los medios de comunicación como violador es violador. La enseñanza con la información que se difunde. Doctor, la enseñanza del saco de plumas. Cuando riegan las plumas para recogerlas. Claro, exactamente. También uno dice, no, toma una hoja de papel en blanco, arrúgala y estírala de nuevo. No puede ser, no va a quedar igual. Entonces, la libertad de información tiene unas limitaciones. Los derechos fundamentales de los demás actúan como una limitación, y en ese orden de ideas, cuando se revisa o cuando se obtiene una información, yo tengo que validar la información, tengo que revisar que la información, si quiere tener un grado de certeza sobre la información para poder difundirla. Eso por un lado. Y segundo, al momento de difundirla, la forma de redacción también tiene que ser muy respetuosa si yo no tengo total claridad sobre lo que se está diciendo. Porque hay veces que, y lo he notado mucho, con el tema del presuntamente, el presunto ladrón, presunto, listo, está reconociendo que no hay una certeza sobre la comisión de la conducta porque el juez es el que le corresponderá decir eso, pero a veces se nota la malintención en la redacción de las noticias o el sensacionalismo en las noticias, y que eso termina generando la afectación respecto a la percepción de una persona. En temas políticos se ve mucho, ¿cierto? En campaña política eso se ve mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si hay unas limitaciones. Se puede caer también, doctor, en lo que se llama la injuria y la calumnia. Claro, si el periodista hace acusaciones, inclusive los políticos lo han hecho, y les ha tocado que en los medios de comunicación que ellos utilizan o las redes sociales que utilizan, rectificar lo que han dicho porque no tienen pruebas. Si por ejemplo dicen que Pedro Pérez hace parte de grupos paramilitares y lo colocan así en las redes sociales, lo colocan en Twitter, por ejemplo, y no hay ninguna prueba, no hay una sentencia judicial que condene a Pedro Pérez. Es inocente. Por estar en un grupo paramilitar, usted está violándole el nombre a Pedro Pérez. Sí. Entonces, ¿qué le toca a ese medio de comunicación? Y que está consagrado en la Constitución Política, en el artículo 15. Por supuesto, es un derecho constitucional fundamental, y por eso es importante su protección, como todos los derechos fundamentales. De allí que hay una senadora, que no vamos a decir el nombre, que en estos momentos está en líos. El caso de Julián Palacios, 137 meses creo que de detención, precisamente por argumentar algunas cosas que no eran ciertas. Sí, hay que tener mucho cuidado siempre con las afirmaciones en los medios de comunicación. Como les mencionaba, si el medio de comunicación no tiene la certeza de la información, es mejor abstenerse de difundirlas, porque puede incurrir precisamente en violación de derechos frente a las personas que están sujetas a esa información, y también la credibilidad del medio de comunicación, ¿no? Un medio de comunicación que difunde noticias falsas, pues entonces, ¿dónde está la ética profesional de los periodistas o comunicadores sociales que hacen parte de ellos? Bueno, estamos dialogando con el doctor Nadine Madera. Vamos a la segunda pausa para regresar y charlar sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia, donde Colombia resultó ganadora. Análisis.
Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. Monitor Space AS, televisión e internet ilimitado al alcance de todos. Más de 100 canales nacionales e internacionales. Noticias, cine, deportes, novelas e infantiles. Televisión más internet. Monitor Space AS, calle 11, número 1718, Barrio El Prado, Sincelejo. Contáctenos a el 281-0210, 310-726-8348 y 300-293-8470. No importa dónde te encuentres. En la distancia tu familia te extraña y espera por ti. Cuando una familia permanece unida, no hay distancia que la separe. El Palacio de la Pantaleta, un lugar para crecer, soñar, compartir y disfrutar juntos en familia. El Palacio de la Pantaleta, siempre contigo. ¿Tienes voz y talento? Slob está buscando las mejores voces para brindarle formación en presentación de radio y televisión, narrador y comentarista deportivo, voz comercial, animación de eventos, cantante e intérprete de la canción, locutor DJ, discoteca y productor, locución para niños. En Slob también puedes estudiar periodismo, camarografía, productor audiovisual, productor de sonido, artes escénicas. Ven y realiza tus sueños en Slob. 310-748-8148. Visítanos en funeslob.com.co. Slob Sincelejo. En este día Vescato Tiendas quiere invitarlos a todos a que conozcan nuestra nueva sección de hogar y decoración. En esta sección podremos encontrar una gran variedad de artículos, dentro de los cuales contamos con una sección de decoración para tu hogar, artículos navideños, productos en melanina, termos, artículos de camping y una amplia sección de plásticos. Estás viendo Canal 8. Análisis. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder. Estamos dialogando con el doctor Nadine Madera. Como siempre aquí en el programa Democracia, Política y Poder hacemos un análisis de los temas nacionales y teniendo en cuenta el fallo del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que forma parte de la ONU. Doctor, háganos una sinopsis, una línea de tiempo desde cuándo se inició este proceso. Bueno, rápidamente para contextualizar a las personas aquí sobre este tema, que es un tema técnico, bastante técnico. Mire, la Corte Internacional de Justicia es un tribunal que se crea con la creación de las Naciones Unidas, con la ONU. Ya tiene unos antecedentes, ya había un tribunal anterior, que era el Tribunal Permanente Internacional de Justicia, estaba con la Sociedad de Naciones Unidas, que era el papá de Naciones Unidas. Esa primera Sociedad de Naciones Unidas fracasó cuando se dio la Segunda Guerra Mundial. Porque el objetivo fundamental de esta primera organización era mantener la paz y seguridad internacional. Es decir, que no existieran más confrontaciones internacionales en el mundo. Como fracasó porque vino la Segunda Guerra Mundial, cuando culmina la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de Naciones Unidas.
Y esa Organización de Naciones Unidas llevaba dentro de sí uno de los órganos principales, varios órganos principales. Uno de ellos es la Corte Internacional de Justicia. ¿Para qué se crea la Corte? Para resolver los problemas o las disputas que los estados tengan por la vía diplomática y no por la vía bélica, no por la guerra, porque una forma de resolver los problemas es a través de la violencia, es a través de la guerra. O sea, dos estados se van a la guerra por un territorio, quien gane la guerra gana el territorio. Entonces lo que se quiere hacer es evitar eso, porque más allá de un enfrentamiento o de una guerra por el territorio, ¿cuántas personas no pierden la vida en una confrontación armada? Las implicaciones humanitarias que genera un conflicto armado. Entonces la Corte Internacional de Justicia se crea con el objetivo de dirimir estos conflictos que existen entre los estados, generalmente sobre temas territoriales, diferentes limítrofes. Y a partir de ello, por supuesto que los estados que hacen parte de Naciones Unidas, pues tienen el deber, ¿no?, de vincularse al sistema. El deber, no la obligación. Para que ellos puedan vincularse a ese sistema jurisdiccional internacional, requieren entonces la suscripción de un tratado internacional. Los países europeos suscribían un tratado en Europa de vinculación, lo mismo los asiáticos. Acá en América se firmó el Pacto de Bogotá. Y el Pacto de Bogotá incluía... Eso fue en 1948. Exactamente, ¿no? Varios países. Colombia fue precursor de eso. Como nota curiosa, el Estado colombiano ha sido muy importante en el plano internacional, sobre todo en las relaciones de este hemisferio. Ha venido perdiendo protagonismo, pero fíjense que el Pacto de Bogotá y muchas otras convenciones y diálogos sobre convenciones de derechos humanos y otros escenarios han sido precisamente discutidos en Bogotá. Entonces, ha tenido un rol protagónico anteriormente, ¿no? Creo que a Colombia le falta recuperar ese protagonismo. Y bueno, recuperando el hilo de lo que venía conversando, precisamente en Bogotá se suscribe ese pacto y Colombia obviamente suscribe el pacto por ser precursor de la conferencia especializada y propiciador de todo ese tratado internacional. Suscribe el Estado colombiano el pacto. De esta manera, entonces, cualquier conflicto que existiera entre algún Estado y Colombia, que el otro Estado también haya suscrito un tratado internacional, sea del Pacto de Bogotá, o si es en Europa, o si es en cualquier otro país, pero un tratado que le dé competencia para la Corte Internacional de Justicia, se pudiera delimitar la discrepancia por la vía judicial. Y ha venido una discrepancia, precisamente, entre Colombia y entre el Estado de Nicaragua. ¿Qué acontece? Que entre Colombia y Nicaragua, por las configuraciones territoriales, de hecho, usted sabe que cuando nosotros revisamos el mapa de Colombia desde la creación, desde la independencia de los españoles hasta la fecha, el territorio colombiano ha sufrido muchas modificaciones. Las costas, por ejemplo, de Panamá y las costas de Nicaragua, todas esas costas del Caribe, eran colombianas en un tiempo. Entonces, solo que en las modificaciones territoriales que venían en los diferentes modelos, Colombia o este territorio se fue perdiendo, otros lo fueron donando. Por ejemplo, Colombia donó parte del Amazonas, que hoy en día es brasileño y era colombiano, Colombia lo donó. También al Ecuador le hizo una donación de territorio. Perdió Panamá en una disputa política, el canal de Panamá y Panamá en una disputa política. Entonces, vemos que la mala política o la mala forma en la que se ha dirigido la política internacional colombiana en estos asuntos ha generado graves consecuencias en cuanto a pérdida territorial. En el caso nicaragüense, fíjese que acontece una novedad, y es que el Estado de Nicaragua con el Estado colombiano firman un tratado. ¿Sí? El tratado se denominó el Tratado de Guerra de Barcenas. En el Tratado de Guerra de Barcenas se establecieron unos límites entre Colombia y Nicaragua. Esos límites establecían un mar territorial claramente y la posesión de las islas y cayos a Colombia. Fue reconocido por Nicaragua. Eso fue en 1928. Sí, lo que acontece ahí es lo siguiente, que en estos momentos había una convulsión política en Nicaragua, inclusive presencia de tropas extranjeras en Nicaragua. Lo que alega entonces, cuando Nicaragua demanda a Colombia, en 2001, es que no tenía plena libertad, su voluntad estaba viciada
porque había convulsión política y presencia de tropas extranjeras en el territorio. De tal manera que la decisión no fue libre y espontánea a la hora de fijar las delimitaciones territoriales con el Estado colombiano. Ese va a ser el argumento de Nicaragua y va a ser un argumento acogido por la Corte Internacional de Justicia en ese primer momento, y al declarar la nulidad del tratado, entonces toca redefinir fronteras. Y obviamente en la redefinición de fronteras, Colombia podía salir perjudicada. En efecto, fue así. Y hubo una redefinición fronteriza en donde los cayos fueron para Colombia, las islas de San Andrés y Providencia son para Colombia, pero hay una porción de mar territorial que termina Colombia perdiendo. Y esa porción de mar pasa entonces ahora a ser mar nicaragüense. Aproximadamente fueron 75.000 kilómetros de mar. Eso fue el fallo de 2012, Ese ¿no? fue el primer fallo, exactamente. Si nosotros dimensionamos lo que se perdió en temas de mar, pudiéramos decir que si desde la punta de Córdoba, sur de Córdoba, hasta el norte de La Guajira encontramos 1.000 kilómetros de recorrido, quiere decir que habría que recorrer 75 veces de Córdoba a La Guajira. Esa distancia fue la que se perdió en mar. O sea, fue una distancia bastante amplia. Significativa. Es significativa la que se perdió. Y obviamente, pues, ¿qué es lo importante de ese mar? Las riquezas naturales que tiene el mar, obviamente los beneficios del tránsito que se tiene sobre su mar, y por supuesto la explotación de recursos. El lecho marino que es rico en petróleo y gas natural. Pues exactamente. Entonces se pierde un recurso valioso, un recurso importante. Colombia pierde esa primera demanda. Esas demandas ante la Corte Internacional de Justicia no son apelables por reglamento de la misma Corte. No se pueden apelar. Es decir, que son de única instancia. Lo que implica entonces que la Corte lo que puede hacer son aclaraciones, no modificaciones al contenido. Entonces, como lo que puede hacer son aclaraciones, Colombia presentó algunas claridades y quiso de pronto intentar alguna modificación que obviamente la Corte dijo que no era posible hacer modificaciones al sentido del fallo. Lo que quiere decir que hoy en día los 75.000 kilómetros de mar que fueron tomados en esa primera decisión son nicaragüenses. Son nicaragüenses. El fallo, repito, es inapelable en este sentido. ¿Qué creo que debió mirar el Estado colombiano en el momento de ejercer defensa técnica? Y no lo hizo. Es el tema de los derechos de las comunidades sanandresanas. Raizales. Exactamente. ¿Por qué? Porque estas poblaciones están desde los procesos de independencia. Independientemente a la forma como se haya evolucionado o cómo haya evolucionado la República de Colombia, ellos siempre han estado ahí. Y siempre han ejercido, si queremos poner ese término, ancestralmente la defensa de su territorio, el control de su territorio y la explotación del territorio. Que al ser ellos de Colombia, obviamente entonces Colombia absorbe ese ejercicio de defensa porque también son colombianos, y entonces tendrían que decir, nosotros siempre hemos hecho presencia ya, nuestras comunidades ancestrales siempre han hecho presencia en esos territorios. De tal manera que creo que la defensa también, no es que sea la única razón de defensa, ¿no? O el único argumento, pero también los temas ancestrales, los temas de arraigo al territorio de las comunidades sanandresanas tenían que desarrollarse en el texto de la contestación de la demanda que se hace a Nicaragua. ¿Cuál es el problema? El problema es que ¿dónde está la investigación de los territorios afro en San Andrés? ¿Dónde está la documentación? Hay poca información. ¿Por qué? Aquí hay un tema político. El centralismo histórico arraigado ha hecho que el análisis o el estudio o la recopilación de información de las comunidades periféricas o regionales no se dé. No tenían la información, y entonces ¿cómo vamos a evidenciar el arraigo territorial? Simplemente con declaraciones. No eran simplemente declaraciones, y sobre todo en aquellas comunidades afro, indígenas, raizales, en donde la tradición no es escrita sino que es oral. ¿Dónde está la documentación de eso? No hay documentación.
Hay poca documentación sobre eso. Entonces, ¿cómo acreditamos el ejercicio o la defensa del territorio si no tenemos esa información? Entonces, fíjense que no era culpa de la defensa colombiana a nivel internacional. No era culpa de la defensa colombiana. Es que el Estado no tenía la información. Si no tenemos la información, sencillamente no tenemos la prueba para decir, mire, las comunidades de San Andrés ejercían su territorio y su pesca hasta, qué sé yo, 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros, podían llegar ellos con sus barcas artesanales y hasta allá ejercían. No puede porque no hay información. Yo no puedo alegar eso en un proceso judicial si no tengo la información, si no tengo la prueba sobre eso. No basta solamente la declaración. Ellos presentaron declaraciones. Y que en derecho todo es con prueba. Exactamente. Entonces, no basta solamente la declaración, que es una prueba, y de hecho ellos presentaron declaraciones, pero la Corte la desestimó porque se necesitaban más. Se requerían mucho más. Y cuando se presentaron estas solicitudes de declaraciones, de hecho, el grupo de abogados fue con pobladores sanandresanos allá a La Haya. Fueron con población sanandresana. Creo que el gobernador de San Andrés estuvo allá. No, y una mujer raizal que es lideresa, también estuvo, y creo que esa es una de las estrategias que logró para que Nicaragua no avanzara 200 millas náuticas, ¿no? No, o sea, hay aquí dos cosas. Uno, cuando estas comunidades, el gobernador y los líderes de San Andrés van allá a La Haya, el alcance que hace la Corte para explicar el fallo permite un poco más profundizar en que, si bien el territorio era nicaragüense, Nicaragua debía, en convenio con Colombia, tienen que hablarlo, permitirle a los pobladores raizales, poder pasar a territorio marítimo nicaragüense para poder ejercer la pesca artesanal o ancestral. Ellos lo pueden hacer. El asunto es que esto todavía está generando problemas, porque está el pescador colombiano, sanandresano, en territorio nicaragüense, llega la armada nicaragüense y le quita los productos. Entonces, allí hay un punto problemático que todavía no ha sido resuelto. Eso por un lado. Por otro lado, Colombia, una vez recibe el fallo, decide denunciarlo. Denunciarlo es retirarse del pacto. Cuando Colombia denuncia o se retira del pacto, esa denuncia tiene un efecto un año posterior. Eso no es inmediato. Un año después es que surte efecto la denuncia del pacto. Y lo que quiere decir que en ese término puede presentarse cualquier otra demanda. Y Nicaragua lo que hizo fue, en ese término de año, presentar una segunda demanda. La demanda consistía en la llamada Plataforma Continental Extendida. Cuando ellos tienen su mar territorial, sus 75.000 kilómetros, automáticamente tienen plataforma. Lo que ellos pedían era una extensión de esa plataforma continental. Una apuesta, una pretensión bastante peligrosa, ¿no? Porque si nosotros revisábamos la idea de la propuesta o la propuesta de la plataforma continental extendida, eso implicaría casi, pues no exactamente, pero costas de Cartagena. Entonces, la plataforma continental extendida es el subsuelo. La plataforma continental es el subsuelo, es el lecho marino. El lecho marino. ¿Ya? Que es donde están las riquezas. Exactamente, donde está gas y petróleo generalmente, ¿no? Entonces, al pedir la extensión de la plataforma, no era el mar, o sea, la superficie, sino era el subsuelo, el lecho, la extensión que se le concediera al Estado nicaragüense. Esa fue la pretensión que quiso hacer Nicaragua, ¿no? La extensión de la plataforma, la continuidad del lecho marino se le diera a él y no se le diera a Colombia. Lo que la Corte dijo en esta última sentencia es que... De hace 3-4 días, ¿no? Exactamente. Lo que dijo fue que no puede superponerse la soberanía de un Estado o sobreponerse la soberanía de un Estado frente a otro. En ese orden de ideas, si el mar territorial colombiano está aquí, no puede haber plataforma continental de otro país por debajo. Si el mar territorial es colombiano, su plataforma continental también va a ser colombiana. Entonces no concedió la extensión. ¿Eso implica entonces que Colombia tuvo un triunfo judicial bastante importante? Sí. Sí, porque no se le reconoció una plataforma extendida a Nicaragua. Y eso es importante. Pero no revocó la decisión anterior.
Lo que quiere decir que los 75.000 kilómetros de mar se mantienen firmes. Se mantienen firmes para Nicaragua. Allí no hubo cambio, allí no hubo modificación. La pretensión actual o la última pretensión nicaragüense, esa fue la pretensión que se perdió. Esa es la protección que ya no se puede, o que los nicaragüenses no pueden exigir cumplimiento sobre ella, pero la decisión de la sentencia anterior, que implicaba entonces la modificación del mar territorial colombiano y que reconocía esos 75.000 kilómetros de mar y en donde quedaron los cayos Roncador, Quitasueño, Serranilla, encerrados prácticamente por la nueva redistribución, eso se mantiene intacto. Es decir que, en cierta medida, Colombia se salvó de no perder más, porque ya ahí sería un golpe muy fuerte. Pero algo que tenemos que decir a los televidentes es que usted, por ahí le pidieron un concepto desde el Congreso, ¿no? En uno de estos fallos, y usted hizo una conceptualización. Quisiera que nos hablara al respecto. Sí, lo que acontece es que precisamente para el primer fallo, para la primera decisión, hubo una reunión en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Y en esa reunión de los congresistas se estaba debatiendo cuál era la posición del Congreso frente a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Lo que yo dije en ese concepto, que fue presentado por, en ese momento, una congresista que fue la representante de los colombianos en el exterior, fue que, Ana Paola Agudelo se llama la representante, fue que el Estado colombiano debía cumplir con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Es decir que, si hemos perdido los 75.000 kilómetros de mar, los hemos perdido. Nos hemos sometido a unas reglas de procesos judiciales internacionales y debemos cumplirlas. No podemos entonces ahora decir que no la vamos a cumplir. Entonces, por ejemplo, celebramos el segundo fallo y decimos, Nicaragua cumple el segundo fallo, pero no la cumplimos el primero. Entonces hay que tener coherencia, ¿no? Si usted acata las decisiones del segundo fallo, tiene que acatarlas del primero. Y no porque sea el segundo, es porque debe acatarse tanto el primero como el segundo, porque el Estado colombiano se sometió voluntariamente a esa jurisdicción. Hay países que no se someten a eso, por ejemplo los Estados Unidos. Los Estados Unidos no se someten a ninguna corte internacional. Entonces, allí no va a haber sentencia que ellos le aplique. Entonces, si Colombia no quería eso, simplemente no se vincule a una corte internacional ni se someta a sus reglas de juego. Pero si usted acepta esas reglas para resolver las controversias, entonces sométase a ellas. Que se dio en el Pacto de Bogotá. Exactamente, que se dio en el Pacto de Bogotá. Hay países que han decidido resolver sus controversias por fuera del pacto. Por ejemplo, así lo hizo Argentina. Argentina lo hizo así con Inglaterra por las islas de las Malvinas o las Islas Falkland. Esas islas que están allí, que territorialmente son más cerca de Argentina que de Inglaterra, Argentina las reclamó en tiempo de la dictadura. ¿Y cómo las reclamó? Con una invasión. Sobre esas islas estaba la bandera inglesa y Argentina se armó de buques, se llenó los buques de soldados y fue a invadir las islas. La isla, pues, es una sola, ¿no? Fue a invadir la isla. La respuesta británica fue contestar la agresión y se fueron a la guerra. Inglaterra con Argentina. Se fueron a la guerra. ¿Quién ganó la guerra? Inglaterra. Mayor poder bélico. Inglaterra, claro, o sea, empezando porque se está enfrentando a la armada más poderosa del mundo en ese tiempo. Está enfrentando a la armada más poderosa del mundo. Inglaterra o el Reino Unido siempre ha sido poderoso en la armada, ¿no? Porque son una isla. Entonces, ellos siempre han sido poderosos en armada. Y usted se va a enfrentar a la nación más poderosa en armada. Y Argentina no tenía la capacidad bélica para enfrentarse a Inglaterra y perdieron. Inclusive la mayoría de los muertos, los soldados muertos, fueron argentinos, no fueron ingleses siquiera. Entonces, pero como perdió la guerra, y habíamos dicho en un principio, ¿no? Quien gana la guerra, se gana el derecho. Y acá hay un hecho paradójico, aquí en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De allá hasta Colombia, hasta acá, hasta el continente, hay 800 kilómetros. Y de Nicaragua, del archipiélago a Nicaragua hay 240. Es más cerca, sí, más es cerca. más cerca.
es más cerca. O sea que geográficamente la cuestión es una cuestión de discusión, pero como la parte política y sobre todo cuando la independencia, cuando formó parte de todo lo que se dio en las conquistas en 1492, toda una cantidad, eso es una historia muy, muy, muy larga y muy bonita, pero como en televisión usted sabe cómo es el tiempo, damos los agradecimientos aquí al doctor Nadín Madera, así usted también lo puede hacer, porque aquí debatimos temas, dialogamos, conversamos, analizamos diferentes temas de actualidad y tomando cada una de las aristas que hemos analizado en el día de hoy con el doctor Nadín Madera. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta amable invitación, por compartir con los televidentes en este espacio tan valioso de disertación de política, de disertación académica, y que espero pues haya sido de su agrado y del agrado de todos. No, y lo estaremos invitando en otras oportunidades para seguir dialogando sobre otros temas que son importantes en la rama del derecho, porque nuestros televidentes también necesitan tener toda una información a la mano desde el punto de vista del derecho. Claro, por supuesto. Aquí estaremos para compartir contigo y con todos los televidentes en este espacio valioso. Bueno, estaremos aquí nuevamente mañana en el punto de las 3 con la producción de Richard Martínez, la conducción y presentación de Manuel Esteban Polo. Muchas gracias por su amable sintonía. Análisis. Cruce de palabras. La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder.